Buenas, bienvenidos a una nueva emisión de Tucu Ciencia. Yo soy Agus y hoy nos está acompañando un integrante de Tucu Ciencia que, si bien estuvo desde siempre, hoy está de este lado del micrófono. Buenas, yo soy Santi y los voy a estar acompañando en el episodio de hoy. Hoy, ¿de qué vamos a hablar, Santi? Hoy vamos a estar hablando de la industria tucumana y en particular de la industria biotecnológica tucumana. La aplicación biotecnológica y sobre todo la industria tucumana es súper amplia. Y es por eso que vamos a tener que dividir este episodio en dos partes porque uno no va a ser suficiente. Tal cual. Y cuando nosotros pensamos en Tucumán, la primera industria que se nos viene a la mente son los ingenios, caña de azúcar, la producción de azúcar. Y es por eso que vamos a estar empezando por este tema y de ahí vamos a partir hacia otras industrias que nosotros consideramos de utilidad biotecnológica. Claro, y vamos a comenzar hablando entonces de los ingenios, como dijo Santi, que no solamente producen azúcar o el bagazo que sabemos que se utiliza para el papel, sino que producen algo súper importante que es el bioetanol. ¿Y con qué lo producen, Santi? El bioetanol se produce con una levadura que es magnífica, que es Saccharomyces cerevisiae, y que va a ser la gran protagonista del episodio de hoy por sus amplísimas utilidades en nuestras industrias. Claro, bueno, también se la conoce como levadura de cerveza o levadura de panadería, y se encarga de realizar un proceso que se llama fermentación. Es una de las levaduras más conocidas y utilizadas porque tiene la capacidad de convertir azúcares en la masa o en el mosto, o sea que sería el dulce que se obtiene de la fruta o de la malta, en alcohol y dióxido de carbono. Exactamente, y en los procesos, cuando nosotros pensamos en la industria, ¿qué va a ser lo primero que tiene que pasar en un ingenio, Agus? Tiene que llegar la caña de azúcar. Totalmente, desde el campo va a llegar la caña de azúcar y a esa caña se le va a extraer el jugo de caña, que puede tener dos aplicaciones muy principales. La utilización para producción de azúcar o la que nos importa a nosotros, la producción de etanol. Así es. Entonces, una vez que le sacan todo el azúcar, o sea, todo el jugo a la caña de azúcar, etcétera, etcétera, se obtiene lo que se conoce miel de tercera o melaza. La famosa melaza. Y esta melaza es la que va a utilizar la levadura. O sea, a ver, es súper rica en azúcar y cómodamente los ingenieros podrían decir, bueno, saquemos más azúcar de la melaza, pero es un proceso bastante caro. Tal cual. Entonces los ingenios resuelven hacer con esta melaza, como ya dijimos, bioetanol, y a partir de lo que sería el proceso de fermentación llevado a cabo por Saccharomyces cerevisiae. Contanos un poco cómo es este proceso de fermentación. Bueno, para obtener una fermentación nosotros tenemos que pensar en fermentadores enormes donde se va a meter un caldo de cultivo o un medio de cultivo, que en este caso, como dijimos, va a ser la melaza por sus altísimos contenidos en azúcar, y vamos a tener un microorganismo protagonista que va a ser nuestra levadura. Entonces, estos fermentadores se van a llenar con esos ingredientes, le vamos a decir, que son la melaza, algunos ácidos como el ácido sulfúrico, urea, y se va a dejar que las levaduras crezcan y, por su propio metabolismo, liberen el alcohol al medio que las está rodeando. Así es, y es importante destacar que estamos acá trabajando con organismos vivos que son bastante sensibles a todas las condiciones del medio, entonces hay que cuidar meticulosamente todo. Y es por eso que en los fermentadores se controla un montón la temperatura, el pH, la agitación, y guarden este dato porque en un ratito les va a servir, que en este caso necesitamos que la levadura no tenga oxígeno para que así produzca la fermentación, porque si le damos oxígeno, lo que va a hacer es reproducirse mucho de ella, vamos a tener un montón de levadura y no vamos a tener etanol. Entonces, en este caso es súper importante conocer como toda la fisiología del microorganismo que estamos utilizando en la fermentación para poder decir, bueno, le doy oxígeno, no le doy oxígeno, le doy este nutriente, no le doy este nutriente, y bueno, eso es pilar fundamental en las fermentaciones industriales. Exactamente, y en cuanto a la duración del proceso, vamos a tener distintas duraciones, o sea, puede variar, pero va a depender de varios factores, entre eso las riquezas del sustrato, la vida de esas levaduras y también de la velocidad con la que se alcance el porcentaje de alcohol, que en los medios generalmente va a alcanzar un 10 o 15%, porque esa concentración de alcohol son suficientes para inhibir mayores porcentajes, porque el medio se hace inhabitable para esas levaduras. Sí, como ven, es un proceso que está finamente regulado, las levaduras saben muy bien lo que tienen que hacer, pero nosotros le tenemos que dar las condiciones para que ella decida qué camino tomar. Y bueno, después de la fermentación se pueden realizar etapas adicionales como ser la destilación y purificación para obtener, por un lado, un bioetanol de alta pureza que se puede utilizar como biocombustible, aditivo en industria química o materia prima,
o para la producción de compuestos químicos o plásticos. También lo que se va regulando es el nivel de pureza de este bioetanol y dependiendo de ese nivel de pureza va a ser la aplicación del mismo. Sí, exactamente. Todo se utiliza, Tal cual, nada todo se desperdicia, así que acá les vamos a hablar de dos cosas como adicionales a esta producción de bioetanol y de los ingenios. Por un lado el bagazo y por otro lado la vinaza. Bueno, comencemos por el bagazo. ¿Qué nos puedes contar del bagazo? Bueno, el bagazo es un residuo también muy rico en compuestos orgánicos y se va a utilizar para la producción de papel o también en algunos ingenios para alimentar las calderas y producir de esa manera vapor o energía propiamente dicha. Acá te voy a corregir en algo, Santi, porque a estas cosas no le llamamos residuos, porque la biotecnología trata de que nada sea un residuo, sino que le vamos a llamar subproductos porque vamos a tratar de aprovechar lo máximo posible. Y como Santi dice, el bagazo lo podemos usar para la producción de papel, como también muchos ingenios están utilizando el bagazo para alimentar las calderas. E incluso un dato interesante es que lo que están tratando de hacer muchos ingenios en Tucumán es producir su propio combustible para alimentar la planta de producción e incluso vender energía a la red eléctrica. Eso, bueno, un proceso mucho más complejo, quizás no muy biotecnológico, pero que está bueno mencionarlo. Sí, y todo esto viene con una propuesta muy interesante que es lo de la economía circular, que se habla ya desde hace unos años, que viene a hacer referencia a poder cerrar una industria desde el momento en el que adquirimos una materia prima y hasta la deposición de los residuos finales y de otros desechos, pero de una manera más ecológica y más sustentable, de forma que podamos coordinar los distintos pasos que se utilizan en esta industria. Así es, y ya que Santi menciona la economía circular, vamos a hablar de un problema que tienen los ingenios a la hora... Problema gigante que tienen los ingenios a la hora de tratar estos subproductos, y hablamos de la vinaza. Se espantan cuando hablamos de vinaza, sí, porque vinaza. Verdaderamente es un gran problema que tienen los ingenios, sobre todo con la producción gigante que están teniendo de bioetanol. Se produce aproximadamente 10 litros de vinaza por litro de etanol. El gran problema, además de las cantidades enormes, los volúmenes enormes que se producen de vinaza, es que tiene una carga en nutrientes y compuestos orgánicos muy alta. Que en realidad, dicho así, puede sonar bastante claro, bastante positivo. Pero el problema es que hay que disponer de esa vinaza y poder, ya sea volcarlas a suelos, es decir, el manejo de ese residuo es muy complicado porque las cantidades son altísimas y eso que en algún principio parecía muy bueno, es decir, la cantidad de nutrientes, termina siendo perjudicial, por ejemplo, la deposición en suelos, porque nuestros suelos ya tienen altas cargas de potasio. Claro, entonces al tener muchas sales con la vinaza le agregamos más. Y otra cosa que puede pasar con la vinaza es la eutrofización, palabra difícil, pero básicamente la vinaza tiene tantos nutrientes que favorece el crecimiento de microorganismos como ser algas. Estas algas van a consumir todo el oxígeno y los nutrientes del agua, perjudicando así las especies ya nativas de, por ejemplo, ese río. Es por eso que es muy importante el tratamiento de efluentes, lo vamos a estar hablando después. Y bueno, frente a este problema de la vinaza, hay un montón de países que dicen, bueno, los larguemos a los suelos porque, bueno, puede ser fertilizante, re bueno, lo diluyen y pum, lo mandan. Pero como dijo Santi, acá no es posible. ¿Me querés nombrar alguna de las soluciones que acá en Tucumán están como ahí viendo para la vinaza? Bueno, en Tucumán se plantean desde la extensión experimental Obispo Colombres distintas propuestas para poder disponer del residuo, y entre esos vamos a tener el aprovechamiento agrícola, que es lo que decía Agus, de poder utilizarlas como fertilizantes en campos, aprovechando los nutrientes que tiene, sobre todo en las regiones donde haya suelos más pobres o empobrecidos. Y además, otra de las propuestas muy interesantes es el compostaje, donde en este caso se va a mezclar con otros residuos orgánicos, como pueden ser la cachaza, el bagazo y residuos agrícolas, para producir un sustrato adecuado para llevar a cabo justamente el compost o el compostaje, y de esa manera ser utilizado después para el enriquecimiento o para la fertilización de grandes campos. Sí, también hay otras opciones como ser, por ejemplo, el tratamiento biológico, la concentración y quema, entre otras cosas. Y hay muchísimas líneas de investigación acá en Tucumán en las que buscan soluciones de a ver qué podemos hacer con esta vinaza. Hasta incluso hay un grupo de investigación de la estación experimental que buscan hacer medios de cultivo enriquecidos con vinaza, porque es tanta la vinaza que hay que ya no se sabe qué hacer. El objetivo de la biotecnología, como lo veníamos diciendo, no es solamente un tratamiento de la vinaza para que no afecte al medio ambiente, sino también estaría buenísimo convertirlo en
algún bien o servicio, que es justamente el objetivo de la biotecnología. Sí, destacar esto que biotecnológicamente podemos encarar el cuidado del medio ambiente, pero tratando de sacar algún beneficio, alguna aplicación que nosotros podamos sumar a ese proceso productivo y además de cerrar el ciclo que decíamos recién, poder darle un valor agregado a ese residuo que ahora va a pasar a ser materia prima de otro proceso. Biotecnología, te amamos. El proceso es bio. Así es. Bueno, y aparte, si estamos hablando de caña de azúcar, obviamente vamos a hablar de mejoramiento de esta caña, algo que se hace mucho, como ya dijo, o sea, ya nombramos a la Estación Experimental Obispo Colombres, trabajan muchísimo con caña de azúcar, sí, y están buscando hacerle un par de mejoramientos genéticos. Por ejemplo, está la utilización de la tecnología HB4, donde esto ya lo hemos mencionado, así que atentis, los genes de girasol que naturalmente le otorgan resistencia a la sequía, pueden utilizarse en la caña para conferirle esta resistencia a la salinidad y que puedan crecer en suelos más áridos. Y bueno, obviamente destacar que son procesos súper controlados que llevan muchísimos años de investigación y la estación experimental lo está llevando a cabo. Tal cual. Sí, con mucho éxito y con muchas prospecciones para poder también trasladarlo a campo. También hay investigaciones en el CIBA, el centro que está asociado a la San Pablo T. Ah, sí. Ellos también tienen una variedad de caña propia y no deja de ser una propuesta muy interesante porque se plantea como una alternativa al mejoramiento de caña por tradicional, es decir, por intercruzamiento de las mejores variedades. Así que ya saben, biotecnólogos o estudiantes de biotecnología que nos estén escuchando y les guste mucho esto del tema del campo, de la caña de azúcar y la investigación, ya saben que se pueden acercar a algunos de estos centros de investigación. Y siguiendo con las famosísimas levaduras con las que empezamos el episodio, vamos ahora a pasar a otra faceta de nuestra industria biotecnológica tucumana, que es la producción de levaduras, es decir, los microorganismos en sí mismos. Así es, seguramente muchos escucharon hablar de calza, los cubitos de levadura, o a veces creo para que también pan, el sobrecito, pizza, para todo. pan, pizza, todo. Y bueno, esta es una industria que ya hace 50 años está establecida acá en Tucumán, una industria bastante grande. Bueno, primero, ¿para qué usamos la levadura? La levadura la usamos para hacer pan, incluso también es la levadura que utilizan en el ingenio para hacer bioetanol, pero ¿cómo se produce? Bueno, en este caso tenemos un proceso similar pero diferente. Por un lado, porque necesitamos que las condiciones de este proceso sean aeróbicas, es decir, que haya oxigenación, aireación para favorecer otro metabolismo de microorganismo que va a favorecer la producción de biomasa, es decir, la cantidad de estos microorganismos que se forman en ese medio. ¿Se acuerdan que yo les decía hace un ratito nomás que en el caso de los ingenios buscan que no tenga oxígeno para que así produzca etanol? Pero acá no queremos que produzca etanol, queremos que tener una biomasa gigante. Y es por eso que se comienza desde una cajita de Petri. Sí, en cantidades muy muy chiquitas, porque nosotros no podemos lanzar un pequeño inóculo, es decir, una pequeña cantidad de levaduras a un fermentador gigante porque se nos muere el proceso. Entonces hay que ir haciendo un escalamiento progresivo, claro, y pasar de placas chiquitas a volúmenes, por ejemplo, frascos de 200 mililitros, de tanques de 5 litros y así a ir haciendo el escalado hasta que lleguemos a los tanques gigantes, pero que son gigantísimos, en donde se produce a nivel industrial la levadura. Y en este caso es interesante porque de vuelta se puede utilizar melaza como sustrato por sus propiedades, que es riquísima en azúcares, y el proceso va a durar unas 15 a 20 horas, destacando de vuelta lo de la oxigenación, porque si no les van a dar alcohol y no biomasa. Acá, ya que estamos hablando de la melaza, me gustaría mencionar algo también muy importante de la biotecnología, que es partir de sustratos que sean económicos y que estén disponibles. Por ejemplo, yo no me voy a ir a traer una melaza de maíz que está en Córdoba. ¿Ah? ¿Existe la melaza de maíz? Bueno, no sé, no importa, pero no voy a buscar un subproducto de la industria del maíz que no está acá presente en Tucumán, sino que busco la melaza que está cerquita, que es súper económica y que es súper rica. Quizás por ahí para algunos productos, por ejemplo, farmacéuticos, si quiero producir enzimas que van a ser utilizadas en medicamentos, vacunas, lo que sea, no voy a usar melaza, voy a tener que partir de, por ejemplo, glucosa pura, pero es mucho más caro en ese caso. Pero para este caso que estamos usando para levaduras o el caso del bioetanol, podemos usar cómodamente la melaza que está cerquita y que es barata. Y eso es algo que tiene mucho en cuenta la biotecnología a la hora de plantear un proceso, y es que el sustrato sea, de nuevo, económico y que esté cerquita. Tal cual, y que podamos dar solución al manejo de quizá el residuo de otra industria o de otros procesos para poder implementarlos en este. Economía circular. En el caso de las levaduras,
Una vez que nosotros ya obtuvimos ese gran volumen de biomasa que estábamos buscando, ¿qué es lo que hay que hacer, Agus? ¿Qué necesitamos para poder obtener el producto que me llega a mi casa? Y obviamente lo tengo que purificar. Tal cual. Y darle un acabado final. Por ejemplo, en el caso de las levaduras, la podemos tener sólidos en el cubito, puede también estar de manera en forma de polvito, como pasta. O sea, vienen muchísimas formas de levaduras. Incluso está como suplemento dietario por su alto valor nutricional. Se conoce como tracto de levadura o levadura de cerveza, también se puede conseguir. Y existe la variedad sin sabor adicionado o con sabor a queso, que nosotros las hemos probado y son buenas. Nice. Sí, recomiendo. Y bueno, entonces así es el tema de las levaduras. La verdad que las levaduras se pueden usar en un montón de procesos. En el siguiente episodio vamos a ver cómo se sigue usando. Pero bueno, por ahora nos despedimos con estas aplicaciones biotecnológicas en Tucumán. La verdad que podríamos hablar horas y horas de esto. La industria tucumana es súper rica y súper interesante. Y está en altísimo crecimiento, así que tenemos grandes potenciales los biotecnólogos. Vamos a seguir contándoles de estas industrias en el próximo episodio, así que por ahora nos despedimos con Agus. Nos vemos, chao. Y esto fue ¿Qué industrias tucumanas hay? Primera parte, en Tucuciencia, un podcast hecho en Radio Universidad, impulsado por el Departamento de Estados de Estados Unidos. Producido por Benjamín Bertini, Agustina Barrio Nuevo, Mateo Maciotti, Andrea Iriarte, Santiago Iñazú y Valentina Henselman. Esperamos que lo hayan disfrutado y nos vemos en el próximo episodio. Chao.